Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eso significa que ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a Sri Bhagavan Krishna, el hijo de Vasudeva. Y a continuación vamos a dar nuestras reverencias al maestro espiritual. Om Jnanatirmirandasya Jnanam Shalakaya Chaksurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nacimos en la oscuridad de la ignorancia y nuestro maestro espiritual está abriendo nuestros ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pascharya Shadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Vamos a decir algunas palabras referentes a la celebración del día de hoy y para cerrar, digamos, o iniciar el ciclo, ¿no? Les pido por favor atención para que luego hagan sus preguntas pertinentes correspondientes al pasatiempo o a la celebración y de esa manera podamos, como les digo, cerrar el ciclo, ¿no? Porque una persona que habla y los demás no hablan, de repente nadie le escucha, ¿no? Todo estaba loco, ¿no? Y nadie quiso escucharlo, ¿no? Pero si ustedes hacen preguntas, significa que hubo dan esa retroalimentación, ¿verdad? Y todos ustedes, por favor, pueden hacer sus comentarios con el debido respeto. Ok, entonces, el día de hoy estamos festejando la aparición del señor Nrsimhadeva aquí en el centro de Shakti. Y el señor Nrsimhadeva es un avatar muy apreciado por los devotos, porque el señor Nrsimhadeva nosotros lo tenemos con él, lo tenemos en boca constantemente. A diferencia de repente de otras apariciones del Señor que la celebramos con mucha devoción, con mucho cariño, pero principalmente cuando se celebra específicamente en la fecha. Pero el Señor Nrsimhadeva es un tanto transversal a toda la vida devocional, porque nosotros nos refugiamos en el Señor Nrsimhadeva muy a menudo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el Señor Nrsimhadeva es el protector de los devotos. Ustedes deben tener segurísimo, muchos pasatiempos en el cual han escuchado, ustedes mismos han tenido la necesidad de llamar a Nrsimhadeva, ¿no? De llamar a Nrsimhadeva para pedir esa protección. Y esa es la naturaleza del devoto, que siempre se acuerda de Krishna. Obviamente que hay esos momentos difíciles en los cuales uno tiene que acordarse de Krishna, pero se acuerda de Krishna en ese aspecto más protector, ¿no? Que es el aspecto del señor Nrsimhadeva. Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Este pasatiempo habla de dos extremos, habla de dos peleas, ¿no? Mejor dicho, de dos personajes muy antagónicos. Uno es Hiranyakashipu, que vendría a ser el demonio, y otro es Prahlad Maharaj, que vendría a ser el devoto. Hiranyakashipu representa al devoto, a la persona materialista más grande, ¿no? Al demonio con mucho poder. Y este demonio tiene unas características muy especiales, porque era muy inteligente, no era un demonio cualquiera, ¿no? A veces los demonios en los pasatiempos de Krishna
son demonios feroces, es decir, que ven a algún devoto, alguna deidad y de frente quieren atacar, quieren destruir. Son devotos, son demonios muy salvajes, son feroces. Pero existen también demonios políticos, como por ejemplo Kamsa, Kamsa más o menos, ¿no? Porque es muy salvaje también, ¿no? Como Duryodhan, por ejemplo. Duryodhan es un demonio de Mahabharata muy político, ¿ya? Él siempre está dando reverencias así, saludando. No es un demonio que se agarra a trompadas con Krishna ni con los devotos directamente, ¿no? Y ahí radica su peligrosidad, ¿no? Porque se mete mucho en la asociación de los devotos y causa muchas peleas, ¿no? Causa muchos revolticos. Entonces, Hiranyakashipu es una mezcla un poco de eso, ¿no? Porque él nace de una familia, digamos, competente, capaz, que lo educa, pero él tiene mucho poder, ¿no? Y ese poder no le basta, entonces quiere tener más poder. Así que Hiranyakashipu nos representa a nosotros, ¿no? En su nombre mismo, Hiranya, que significa oro, el brillo del oro, y Kashipu, que significa cama suave o almohada cómoda, ¿no? Quiere decir que eres una persona que vive para acumular riquezas, para acumular poder y para poder complacer los sentidos al extremo, ¿no? Todo lo que se pueda. Es una persona muy viciosa, ¿no? y lo puede hacer, ¿no? Entonces, para lograr sus objetivos, él entiende lo que dicen los sabios, que primero tiene que hacer austeridades, y eso es lo que se dedica, ¿no? Se dedica a estudiar, se dedica a hacer muchas austeridades para poder lograr sus objetivos, y convence, logra llamar al señor Brahma, que vendría a ser el arquitecto de la creación. Y el señor Brahma es empujado porque las autoridades de Hiranyakashipu estaban causando molestias dentro de la creación. Estaban recalentando, estaban calentando el universo. Así que el señor Brahma viene para apaciguar a este demonio y preguntarle qué es lo que él desea. Y él lo que le dice: yo quiero ser inmortal. Lo cual es un deseo muy común, que hasta ahora, hoy en día, nuestros avances siempre están apuntando a extender la vida, no solo a mejorarla, sino a extenderla, ¿no? Así que es un deseo muy común, el deseo de ser inmortal. Pero el señor Brahma les dice que no se puede ser inmortal, porque ni siquiera él es inmortal, ¿ya? En el mundo material, desde que tú naces, estás condenado a morir, eso es el ciclo. Pero él dice, pero tiene que haber alguna manera. Difícil, le dice, no sabría cómo complacer este deseo. Bueno, pero ¿qué te parece si hacemos algo, digamos, que puede estar en tu poder? Ok, te escucho, le dice. Entonces, quisiera que no me maten ni de día ni de noche. Ok, eso puedo concederlo, podría no morir ni de día ni de noche, ¿no? Pero también quisiera que no me mate ningún arma, ¿no? Ni un animal, ni un ser humano, que no me maten dentro de la casa, que no me maten fuera de la casa, y así comienza a establecer unos requisitos muy, muy específicos, y el Señor Brahma se los concede todos. Y después de tanto poder y con tantas restricciones para su muerte, lo primero que él hace es ir a destruir, por así decirlo, o a pelearse con los devas, ¿no? Y gobernar los tres mundos. Entonces, Hiranyakashipu va y hace la guerra a los semidioses y los derrota. Los llega a derrotar. Y los semidioses, con tanta, digamos, molestia, tratan de ver alguna estrategia para poder repuntar, ¿no? Lo que dicen, bueno, tenemos a sus esposas, tenemos a sus hijos, ¿no? Podríamos irnos por ese lado, ¿no? Y así secuestran
a la esposa de Hiranyakashipu. Y cuando ya dicen, bueno, digamos, ¿qué hacemos con la esposa? ¿No vamos a matarla? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces viene Narada Muni y le dice, pero eso no es un comportamiento de los devotos. Los devotos no hacen estas cosas, especialmente seres como ustedes, tan puros y poderosos. Y ellos dicen, sí, tienes razón. Entonces le dan a Narada Muni la potestad de proteger a la esposa de Hiranyakashipu, que está embarazada de este demonio. Y entonces, de manera prenatal, desde el vientre, todavía aún en el vientre, Narada Muni va a educar, va a enseñar las glorias de Bhagavan, las glorias de Vishnu, ¿no? En este pequeño niño que aún no ha nacido. Va a educar a la mamá y al mismo tiempo va a educar al niño. El niño recibe esa educación tan pura de labios de Narada Muni, que se purifica también. Esto de aquí no es una práctica aislada en la cultura védica. También lo ocurre con Sukadeva Goswami, ¿no? Y con muchos devotos. Así que seguramente que ustedes, cuando han estado en proceso de tener hijos, se han preparado de alguna forma especial, de repente han hecho algún ritual, alguna puya, alguna lectura de las escrituras como para poder seguir este ejemplo, ¿no? Así que este tipo de formación hoy en día también la ciencia lo toca, ¿no? Lo toca como un avance, como una novedad, ¿no? Tratando de entender de que nosotros, los seres que estamos en el vientre todavía, también podemos recibir mucha estimulación, ¿no? Mucha estimulación. Así es, ¿no? Entonces, cuando nace Prahlad Maharaj, regresa al reino de su padre y ahí recibe la educación de sus profesores, los demonios. Y los demonios le van a educar principalmente en gobierno, en política, ¿no? Le van a educar de diferentes artes materiales, ¿no? Pero el problema era que el pequeño Prahlad Maharaj siempre se dedicaba a glorificar a Vishnu, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño hito en las enseñanzas de Prahlad Maharaj, que vendría a ser el adoptar la conciencia de Krishna desde muy joven, ¿ya? Porque uno en realidad no tiene la vida comprada y cualquier momento cae, digamos, presa de una situación difícil en el mundo material, sea una enfermedad, la vejez, la misma muerte, ¿no? Y esta oportunidad de concentrar la mente, de fijar la mente, queda frustrada, queda un tanto inválida, ¿no? Para de repente volver a comenzar o quién sé yo, ¿no? Así que el señor Nishinkadeva le dice a sus amigos, les enseña a sus amiguitos del colegio a cómo cantar. Una de las enseñanzas que tiene Prahlad Maharaj es de que incluso estando en una situación contraria, cuando no te dan las ayudas adecuadas, tú puedes seguir predicando, puedes hacerlo, ¿no? Y entonces eso puedes verlo como valentía, puedes verlo como entrega, obviamente es entrega, ¿no? Sin embargo, es una característica, ¿no? de la prédica en contra de las circunstancias de repente que te pueden dar, ¿no? Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Srila Prabhupada, ¿no? Porque Srila Prabhupada, cuando llega al occidente, pues inicialmente va a las universidades, ¿no? Pero luego, viendo que por ahí la cosa no funciona, ¿no? Va a Nueva York y se asocia con jóvenes digamos, se asocia con devotos más, no quiero decir algo feo, se asocia con personas, ¿no? Hippies, ¿no? Para decirlo más específico, ¿no? ¿Ya? Y los hippies pues tenían una onda un tanto más libertina, podemos decir, ¿no? Un tanto más desasiada, qué sé yo, ¿no? Pero estaban buscando, y eso les ayudaba a ellos a abrir los ojos ante un maestro, ¿no? Entonces Srila Prabhupada es nuestro mejor ejemplo
digamos, de las dificultades en la prédica, ¿verdad? Entonces, así continúa Prahlad Maharaj, y los profesores de Prahlad Maharaj, ¿no? Los que lo educan directamente, saben que Prahlad Maharaj está haciendo estas cosas, y entonces cuando Hiranyakashipu se entera, los amenaza, ¿no? Porque él está enseñando al Vishnu Bhakti, ¿no? Porque él está enseñando el amor o a conocer a Vishnu, ¿no? Y ellos le dicen, en realidad no somos nosotros, este niño ya vino con esas enseñanzas, no sabemos de dónde, ¿no? El niño ya los trae, ¿no? Así que el propio padre, Hiranyakashipu, va a tratar de innumerables maneras de matar a su hijo, ¿no? Entonces es un pasatiempo bastante extremo, ¿no? Pero el señor Prahlad Maharaj no es una persona, pues ustedes saben, ¿no? Que en el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, Krishna dice que 4 tipos de personas se acercan a adorarme a mí, ¿no? Una de ellas es el afligido. Es decir, que cuando tú sientes mucho dolor, sientes mucha pena, tristezas y tienes problemas, entonces tú te acercas a Dios. Es una de las características de las personas piadosas. No todas las personas que sienten sufrimiento y dolor se acercan a Dios, no es así. Es una característica de personas piadosas. Pero Prahlad Maharaj no es este caso, porque él, en realidad él ya conoce a Dios, él siempre tiene a Dios presente en su corazón. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que mientras que a él está ocurriendo todo eso, él no pide, bueno, Señor, me he dado cuenta que soy pobre, ahora quiero dejar de ser pobre, me doy cuenta que estoy enfermo, ahora quiero dejar de estar enfermo, me he dado cuenta de que tengo mala suerte, ahora quiero buena suerte. O sea, no es esa clase de devotos, porque esa clase, digamos, de devotos bueno, me sumo a estos devotos, somos devotos más materialistas, es decir, que estamos tratando de mejorar un poco nuestra situación para poder hacer un servicio, ¿no? Es una estrategia también, ¿no? Así que el señor, en cambio, Prahlad Maharaj no, él acepta todo, ¿no? Mientras sigue en meditación del Señor. Por eso es que a él no lo toca la contaminación del sufrimiento material, sino que él ya es trascendental. Por eso que es tan antagónico. Mientras que Hiranyakashipu valida su existencia con el poder, ¿no? Con la acumulación, ¿no? En cambio, Prahlad Maharaj, él simplemente él valida el servicio devocional, ¿no? En eso radica su trascendencia, ¿no? Así que al final Hiranyakashipu está pero muy perturbado porque no puede ni hacer cambiar a su hijo de idea, de pensamiento, y tampoco puede destruirlo, ¿no? En esa situación él decide otra vez discutir con su hijo, ¿no? Para tratar de establecer su verdad, ¿no? Y su hijo le dice, papá, pero el poder que yo tengo viene del mismo lugar de donde tú lo has obtenido, ¿no? Y en esa discusión, ¿no? El señor Nrsimha el señor Hiranyakashipu va a perder los estribos, ¿no? Y va a querer demostrarle que el Señor no está en todas partes, porque esa era la conciencia de Prahlad Maharaj, ¿no? Y al hacerlo destruye un pilar muy grande y aparece el señor Nrsimha para proteger al devoto, ¿no? Y es ahí donde se desarrolla la pelea, ¿no? la lucha, ¿no? Que estuvo comentando también acá para Uttota Gopinath, ¿no? A través de otro pasatiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo la pelea no la voy a narrar, no soy tan bueno narrando peleas, pero lo que sí les puedo decir es que al final de la batalla quedan las oraciones de Prahlad Maharaj al señor Nrsimhadeva, ¿no? Eso está en el canto 7 del Srimad Bhagavatam, están invitados a leerlo. Lean el capítulo 7, el 8, el 9, el 10, todos los pasatiempos están ahí. Todas las escrituras están ahí para que nosotros podamos detallar, tener con lujo de detalles todas esas características. Entonces, cuando ya el señor Nrsimhadeva destruye por fin al demonio grande, al demonio terrible,
Entonces le dicen, por favor, ahora los semidioses no quieren apaciguar al señor Nishinja porque el señor Nishinja estaba en su estado de ira, en su estado de Ugra Nishinja, ¿no? Y en ese estado de ira, ¿no? Todos estaban muy perturbados porque nunca habían visto una forma del Señor tan impresionante, ¿no? Entonces querían apaciguarlo, pero no había resultado. Le piden a Lakshmi Devi, la consorte del señor Vishnu, por favor, apacigua al señor Nishinja. Ellos dicen, yo tampoco puedo acercarme, no puedo apaciguarlo porque es algo que me sobrepasa. Entonces le dicen, bueno, envíen al devoto, le envíen al pequeño niño, ¿no? Y Prahlad, empujado, digamos, por los semidioses, es que se acerca al señor Narasimha, ¿no? Y le da sus reverencias. Al acercarse y darle sus reverencias, el Señor lo va a tocar, ¿no? Lo va a tocar y lo va a purificar, de tal manera que él pueda expresar coherentemente todas sus oraciones, todos sus deseos, y pueda manifestar, ¿no? Su espíritu devocional plenamente, ¿no? Entonces, ahí comienzan las oraciones, ¿no? El capítulo 9 de Prahlad Maharaj, ¿no? Y luego que Prahlad Maharaj dice las oraciones al señor Nishinjadeva, el señor Nishinjadeva le va a pedir que pida unos deseos. Te pide, tú que eres el mejor de la dinastía de los demonios, pídeme cualquier deseo, yo te lo voy a conceder, ¿no? Y Prahlad Maharaj, ¿qué dice? Dice, no quiero nada. Yo sinceramente no quiero recibir ningún deseo material. Estoy curado de los deseos materiales, ¿no? Y entonces el señor Nishinja se siente muy complacido porque Prahlad Maharaj no cayó, digamos, ante esa tentación, ¿no? El señor Prahlad Maharaj le dice, yo sé que tú eres muy bondadoso y no me vas a hacer caer, obviamente, en una cosa que me va a perjudicar a mí. Sin embargo, si yo te tengo que pedir un deseo, ¿cuál es ese deseo? A ver, lo escucho. Hay unas preguntas, ¿eh? Comenzamos con las preguntas. Sección preguntas. ¿Cuál es ese deseo? ¿Ya? Nishinjadeva Prahlad Maharaj le pide su primer deseo al señor Nishinja. Escucho, por favor. No se preocupen, ¿eh? No se peleen. Con calma, con calma. A la derecha, a la izquierda, adelante. ¿Algún deseo? Digo, te voy a pedido, ¿no? ¿La liberación de su padre? Sí, pero eso está más allá. Primero, el primer deseo que pide, ¿sí? El primer deseo que pide Prahlad Maharaj es que él no tenga ningún deseo material. Ese es su primer deseo. O sea, se asegura, o sea, él primero se asegura. No. Si va a pedir un deseo, que no sea ningún deseo material, ¿no? Entonces, muy bien, le dice, ¿no? Y bueno, y el señor le dice, uy, pero tienes que pedirme algo, ¿no? El señor Nishinjadeva le concede deseos, sin que él pida nada. Bueno, vas a vivir hasta el final de tus días, le dice así, ¿no? Vas a vivir con plena opulencia, ¿no? Vas a reinar, ¿no? Y al final de tus días, bueno, vas a venir a mí, ¿no? Le comienza a decir todo lo que él va a recibir, ¿no? Pero el Prahlad Maharaj no le pidió nada. Entonces, el señor, y entonces Prahlad Maharaj le dice, bueno, si voy a pedir algo, y ahí ya viene otra gran enseñanza de Prahlad Maharaj, es la compasión, ¿no? Él dice, quiero que liberes a mi padre de los resultados de sus actividades pecaminosas, ¿no? Que lo purifiques, le dice, ¿no? Y el señor Nishinjadeva dice, ahora no solo tu padre, sino, no recuerdo si eran 21, no recuerdo cuánta descendencia fue que el señor Nishinjadeva purificó. O sea, no purificó solo a su padre, purificó a su abuelo, a su bisabuelo, purificó a muchos de esa dinastía. Entonces, esa fue una de sus pedidos. O sea que no pidió algo para él. Y esa es una característica del devoto puro, ¿no? El devoto puro no está comerciando con la devoción. No es que pide, bueno, yo voy a dar un donativo, voy a hacer este servicio a cambio de, ¿no?
por razones de, ¿no? Por supuesto que no existe nada de malo en que uno quiera iniciarse, no existe nada de malo en que uno quiera más prasad. Por supuesto, ¿no? Eso es parte de la purificación también. Entonces, cuando uno pide más servicio, yo pienso que es una buena estrategia. Cuando uno pide más servicio. Sí, por favor, guarda un ratito mientras terminamos, ¿no? Entonces, es bueno de que uno tome estos ejemplos Vaishnavas, ¿no? Y los adapte, ¿no? a la situación en la que uno se encuentra, ¿no? Entonces, Prahlad Maharaj también es un devoto muy humilde, porque cuando a él lo arrojan a donde el señor Narasimha Deva, él dice, pero yo soy el más descalificado de todos, ¿no? Porque yo soy hijo de los demonios, ¿no? En cambio ustedes, los devotos, los semidioses, son seres tan puros que siempre están sirviéndole. ¿Cómo yo voy a ser la persona que va a ir a tratar de apaciguar al señor Narasimha, ¿no? Entonces, una característica del devoto principalmente es la humildad, ¿no? A veces la gente, nosotros debemos, si predicáramos, por ejemplo, solamente un concepto, claro que nos puede chocar en la cara, obviamente, ¿no? Porque cuando tú predicas estás muy expuesto a que vean si en realidad de lo que estás hablando es verdad, ¿no? Si tú predicas la humildad, alguien te va a querer ver si tú eres humilde realmente, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando uno predica la humildad, ¿no? La humildad es, para las personas es, por ejemplo, bueno, yo soy humilde porque viajo en combi, o porque tomo mi almuerzo de 10, 11 soles, ¿no? Soy humilde por cosas, digamos, que compartes con los demás, ¿no? Algo así. Esa es más o menos la idea de humildad de las personas que comúnmente tienen. Y porque no se han topado de repente con enseñanzas superiores, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la humildad? La humildad tiene muchos enfoques, ¿no? Si lo ves desde la palabra de latín, ¿no? Que es tener los pies en la tierra, ¿no? Está muy ligado a la tierra, ¿no? Así como la humildad, la humillación también, ¿no? El humus, ¿no? Entonces, que una persona sea consciente de lo que es ser humilde. ¿Y qué eres? Exactamente, ¿no? Eres hombre, eres mujer, eres peruano, eres joven. Todas son designaciones que se van a terminar pronto, temprano, pronto, quién sabe. Entonces, a veces soy inteligente, no, eres tonto. Son cosas temporales, pero tú qué realmente eres, ¿no? Lo que queda al final es la actitud con la que tú tomas la vida y respetas a los demás. Ahora, ¿por qué los respetas? Porque como Prahlad Maharaj, ¿no? Porque en todas está el Señor. Y ese tipo de visión ecuánime, ¿no? De Samadarshina, ¿no? Ese tipo de visión es parte de los devotos. Así que si ustedes alguna vez ven a un devoto en una situación muy próspera, ¿no? Y si ven a un devoto en una situación de repente muy incómoda, miserable, entonces deben tener una actitud adecuada y para con todos. No es que solamente vas a dar respetos al próspero y no vas a dar respetos a quien tiene una situación difícil, ¿no es cierto? Porque eso es una conciencia, sería una conciencia material, ¿no? Las personas como Hiranyakashipu básicamente hacen su realización en base a lo que pueden acumular, a la fama, al prestigio, ¿no? Pero eso no es una condición devocional. Así que no sé si he hablado lo suficiente, pero están invitados totalmente a hacer sus comentarios o sus preguntas. ¿Ya Srila Prabhupada aquí? En relación al primer deseo, primer pedido de la Maharaj sobre no tener deseos mundanos, ¿no? Deseos materiales. Creo que nosotros los devotos más o menos lo entendemos, ¿no? Pero para quizá
personas que recién están empezando, no les quede muy claro. Yo no quería ampliar un poquito más eso de no tener deseos materiales. Todos tenemos deseos materiales. El deseo es una característica del ser, un ser que no desea está muerto, ¿no? Normalmente, ¿no? En las escrituras se dice que existen los eternos, que existe la eternidad, ¿no? Existe la conciencia, pero también existe el consciente, ¿no? Y Él es el que cumple los deseos a todos los demás, ¿no? Es ese verso de ¿no? Este verso, ¿no? Se trata de Upanishad, ¿no? Entonces, este verso habla de que es una característica, ¿no? Entonces, uno no debe sentirse mal por desear, más bien a la par, uno debe informarse y ser cada día más consciente de Krishna, porque esa es la manera en la que uno purifica el deseo, ¿entiendes? Porque uno en la vida tiene dos semillas que cultivar: la semilla material, que no necesita que la riegues tanto porque crece y se desarrolla por sí misma, y tiene la semilla espiritual, que vendría a ser el recuperar la conciencia original, ¿ya? La semilla espiritual tiene que fructificar, y el Señor, y Prahlad Maharaj te dice cómo. La manera ideal para hacerlo es que te asocies con devotos avanzados. Esa es la manera ideal. Si tú de repente no tienes una asociación con devotos avanzados, lo normal es que termines en peleas y chismosería, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Así que nosotros debemos buscar esa asociación, y el devoto más avanzado que tenemos a la mano, por así decirlo, es Srila Prabhupada en sus libros, ¿no? Ahora, los libros están allí, y si uno no los lee, no se quiere acercar a Srila Prabhupada a través de sus libros, ¿no? Es porque no somos tan piadosos, ¿entiendes? Uno pues no, los peruanos son personas que no leen mucho, por eso en general no leen tanto, ¿no? Es porque, bueno, no tenemos lastimosamente esa misericordia, ¿no? Pero está ahí. Luego también existen las deidades. Las deidades son nuestra asociación a través del servicio que hacemos en los templos, ¿no? También tenemos la asociación de los maestros espirituales. Y también una fórmula práctica. Todos tenemos una buena asociación siempre y cuando estemos ejecutando un servicio, ¿entiendes? Si tú llamas y convocas a un devoto y se reúnen para hacer un servicio, como cantar el santo nombre, leer las escrituras, hacer un programa de prédica, entonces en ese momento tú estás generando el ambiente para que nos podamos desarrollar espiritualmente, ¿no? Eso es una fórmula, ¿no? Así que no debemos tener miedo de entender de que estamos en desarrollo de nuestro Krishna Bhakti, de nuestro servicio devocional. Está para todos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, pero... Hare Krishna, Prabhu. Con respecto a la ira que manifiesta el señor Nrsimha, descrita en varios comentarios de la Prabhupada, como un símbolo de ira divina, que era tan aterradora que se perdió, se ascendieron los tres mundos. Los semidioses se aterraron por todos lados. Se entiende que fue una ira debido a la protección de su devoto porque abusaban de Prahlad Maharaj. Correcto, hasta ahí se puede comprender con cierta sinceridad. Yo lo que quiero saber es si la ira que manifiesta el señor Nrsimha es una ira similar, parecida o diferente de la que experimenta, por ejemplo, el señor Krishna cuando iba a matar al señor Bhishma en una rueda. O si es similar o diferente a la ira que experimenta el señor Chaitanya cuando ofenden al
señor Nityananda. ¿Hay semejanzas, hay diferencias, por favor? Muchas gracias. Bueno, en este caso yo creo que seguramente algunos acharyas deben haber tocado el tema en esa línea, ¿no? Prabhu, Ramachandra, ¿usted nos podría dar alguna cercanía, algún acercamiento? Claro, sí se parece bastante a la ira que tuvo el señor Chaitanya cuando agredieron al señor Nityananda, ¿no? O sea, sí, claro, incluso hay otras manifestaciones o otras correlaciones entre el señor Nrisimha y su actitud, su actitud de ira. A veces también el señor Chaitanya manifestaba ese humor del señor Nrisimha, ese humor, ¿no? Hay un pasatiempo cuando, bueno, hay algunos pasatiempos, y hay algunos parecidos del señor Chaitanya con el señor Nrisimha, eso también está escrito en las escrituras. Hay varios parecidos. El señor Chaitanya es Gaura Hari, ¿no es cierto? Gaura Hari. Y Hari también significa león. Y el señor Chaitanya, así como el señor Nrisimha tiene su melena, el señor Chaitanya también tenía su cabello largo al comienzo, ¿no? El pecho lo tenía amplio, el señor Chaitanya, el señor Nrisimha también. Hay otro parecido bien interesante que en la carta astral del señor Chaitanya tiene Rasi Simha, ¿no? Ascendente Leo. Muy interesante. Y también, por supuesto, cuando lo agreden al señor Nityananda se enfurece pues con un humor similar a la ira del señor Nrisimha cuando lo agreden a Prahlad Maharaj, ¿no? Sí. Y además no debemos olvidar que Krishna Stu Bhagavan Swayam, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, y cuando hablamos del señor Chaitanya, el señor Chaitanya es Krishna, el señor Chaitanya es Swayam Bhagavan, también el señor Chaitanya es la fuente de todas las encarnaciones, incluyendo el señor Nrisimha. Entonces, algunas veces el señor Chaitanya se pone en el humor del señor Nrisimha. Eso pasó, por ejemplo, también cuando el Chankasi obstruyó el Harina de los devotos y les rompió las mrindangas, mandó a sus soldados que rompan las mrindangas de los devotos. Entonces el señor Chaitanya organizó este movimiento de desobediencia civil y tremenda manifestación de... El Chankasi estaba prohibiendo el Sankirtan y hacían un kirtan mucho más grande con mucha gente, y el Chankasi estaba de miedo. Cuando conversaron el señor Chaitanya con el Chankasi, el Chankasi recordamos que es una encarnación de Kamsa, ¿no? De Kamsa. Y llegó un momento en que el Chankasi se soñó con el señor Nrisimha, y el señor Nrisimha pues lo cuadraba, lo maciaba a Chankasi y le decía que no, ¿cómo es posible que estás interrumpiendo, obstruyendo el Sankirtan de mis devotos, ¿no? Y entonces se asustó muchísimo el Chankasi, incluso le mostró al señor Chaitanya las huellas, los rasgos de las uñitas del señor Nrisimha. O sea, entonces sí hay parecido. Sí hay parecido porque el señor Chaitanya, siendo Krishna mismo, es la fuente de todas las encarnaciones, incluyendo el señor Nrisimha, ¿no? Sí. Claro, yo había entendido de repente la pregunta como un poco más técnico, por ejemplo, de ahí se pueden sacar muchas preguntas, si la ira en general es la misma ira que utiliza el señor Nrisimha, ¿no? Por ejemplo, el señor Krishna cuando mataba demonios de niño, a diferencia cuando iba a matar al señor Nrisimha en la batalla de Kurukshetra, en las anteriores matanzas al señor Krishna no se le describe como una ira o nada de ira, ¿no? Claro, yo personalmente, pero es un tema mío, ¿no? Yo no recomendaría de repente ir por esa línea, porque el señor Krishna tiene una raza muy especial, muy diferente. Y por ejemplo, cuando él se molesta, Prabhupada puede decir, ¿no? Las flechas que lanza a Bhishma se comparan
como los arañazos que un amante le hace al marido, ¿no? En la pasión, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, fíjate, es otra cosa, ¿entiendes? O sea, es otra raza, ¿entiendes? O sea, no, yo no compararía de repente la ira del señor Krishna ahora con la del señor Nishingadeva. Por eso digo, no me iría por esa línea, ¿no? Lo que sí, el Prabhu dice, estaba mejor dicho, narrando cómo en diferentes pasatiempos el Señor también se manifiesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Señor Chaitanya, ¿no? Cuando escucha, ¿no? Los 1000 nombres, ¿no? del Señor Vishnu, ¿no? Cuando está así en su peregrinaje, ¿no? También entra y escucha a Nishinga y entra en ese humor y dice, voy a matar a todos los demonios, ¿no? Entonces, y como que después así como que regresa del éxtasis y se compone, ¿no? Y se compone y dice, pero esta no es de repente el humor del señor Chaitanya, ¿no? Pero sí, de hecho que hay mucha de esa manifestación, ¿no? Como dice cuando intervienen en el pasatiempo de Yagai Madai, ¿no? Toda esa destrucción, ¿no? Así que sí, es interesante. Es una pregunta muy... Yo pienso que la pregunta es bastante abierta. Te va para muchos lados, ¿no? Cada uno pues ya puede investigarlo un poco de su parte, ¿no? ¿Alguien más desea decir algún comentario? Con respecto al deseo de no tener apego, Ajá. es un análisis muy bonito en realidad. En Vrindavan, al principio cuando llegué al Gurukula, bueno, yo básicamente tenía creo que un dhoti, ¿no? Un dhoti, una kurta, y lo lavaba y al día siguiente me lo ponía nuevo. Entonces, en el Gurukula había una regla de que tenías que tener 3 dhotis, 3 kurtas, 3 camisetas, todo 3, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué? ¿Tanto? O sea, me parecía mucho, ¿no? Me parecía demasiado. Pero bueno, son las reglas. Entonces me adapté a eso. Y después, en los festivales que venían los devotos pues tenían que irse y tenían muchas cosas, iban a comprar muchas cosas y siempre me regalaban cosas, ¿no? Como más dotis, más curtas, más chadres, más esto. Cuando de repente terminaba con 8, 9 sets, ¿no? Y dije, no, dice, esto está mal, solamente debe tener 3. Entonces empezaba a regalar y así. Y en una ocasión estaba en una casa de un amigo y él se estaba yendo de un trabajo, ¿no? Y él decía, se ponía un saco, ¿te queda bien? No, te queda muy chico, mira, has engordado con no sé cuánto. Ah, entonces me pongo el otro del estilo chino, y me otro saco. Y yo le digo, así es el mundo material, que uno adquiere cosas y después no sabe ni qué ponerse. Es verdad, es verdad. Ahora tienes tantos sacos que ya no sabes ni cuál poner. Entonces, el apego al mundo material, en el tratar de resolver la vida material, la Prabhupada explica que es como como un hilo, ¿no? Que está todo revuelto. Que uno trata de desenredarse de la vida material, entre comillas, ¿no? Hacer las cosas prácticas, porque voy a adquirir esto, voy a adquirir el otro y se me va a mejorar la vida. Y lo único que uno hace es hacer más nudos, más enredo y uno queda atado, más arraigado a este mundo material, más complicado. Entonces bueno, en realidad una desventaja estar deseando cosas materiales. En mi caso, bueno, he aprendido algunas cositas en Vrindavan. Trato de no pedirle nada a Krishna. Una vez estaba hablando esto con mi profesor por internet. Él era el director del Gurukula Vrindavan, Sannyas Guru. Entonces él decía, en realidad, Maharaj, yo no le pido nada a Krishna, yo no deseo nada material de Krishna. Y para decirle la verdad, ni siquiera le pido algo espiritual. Entonces me dice, pero eso no es bueno, una cosa así me dijo, ¿no? Es bueno siempre desear algo, aunque sea algo espiritual. Hay que pedirle algo espiritual a Krishna. No, yo no le pido nada, ni siquiera cuando ya no existe en este mundo material que si voy a ser su amigo, o una piedra, o un árbol, o lo que sea, ¿no? Hay diferentes razas.
Entonces, no, tienes que desear algo, siempre algo tienes que pedirle a Krishna. Entonces, tratar de asimilar eso, por lo menos en el plano espiritual, es beneficioso. Pienso, ¿no? De acuerdo a lo que él me trató de enseñar en ese momento. Pero en lo material no me dijo nada, me dijo, está bien, no me pidas nada, Krishna. Yo creo que has abierto un punto tan interesante que daría para hablar de fondo, de lleno, mucho más, ¿no? Pero vamos a continuar con el programa. Agradecemos a todos los devotos por su participación. Tenemos un programa musical a cargo de unos devotos muy buenos. Así que Srila Prabhupada aquí. Ya.